Romanos capítulo 2, versículo 1. El único versículo, a una sola voz. 2, 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Nuevamente, 2, 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ya se entiende. Uno más, hermanos. 2, 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ya se entiende mejor. Ahora un hito más, hermanos. 2, 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces, leer varias veces nos ayuda, hermanos. Vamos a orar, hermanos, para poder meditar la palabra del Señor en este versículo. Señor, te damos gracias esta noche. Nos permites acercarnos, Señor, ante tu majestad. Dios poderoso eres tú. Nosotros simplemente podemos humillarnos. Es tu palabra inspirada, el cual desnuda todas nuestras imperfecciones. Oh Señor, también todo lo que nosotros podemos hacer, Señor, nuestra autosuficiencia. Bendito Padre, permítenos en esta noche meditar en este versículo, Señor, y seas tú obrando con poder en la vida de mis hermanos para poder, Señor, tú derramar sabiduría y permitir que podamos recibir tu palabra. En quien habla también mucho más, Señor, tú puedas tomar el control absoluto para la predicación y exposición de tu palabra, Señor. Dios eterno, tuya es la gloria. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, te rogamos. Amén. Yo tengo la paráfrasis de este versículo. Dice, hermanos, por eso, cualquiera que seas, no tienes ninguna excusa cuando condenas a otra persona. Al señalar el pecado de los demás, en realidad estás pronunciando una sentencia contra ti mismo, porque tú también practicas las mismas cosas. El hecho de conocer el bien no te hace inocente de tu vida, contradice aquello que condenas, dice la paráfrasis, hermanos. Ahora vamos a adentrarnos en la palabra del Señor. Yo tengo aquí una introducción, hermanos, y tengo que hablar de Romanos. Romanos es una carta escrita por Pablo a los hermanos o a la iglesia en Roma. Capítulo 1 ha presentado Pablo, hermanos, lo que él es delante del Señor a la iglesia en Roma. También nos ha hablado del evangelio y luego nos ha hablado de la condición del hombre. El hombre es un ser pecador. Desde el versículo 18 al versículo 32 nos va a hacer conocer precisamente este aspecto. Por eso el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y luego empieza a describir lo que el hombre es. El hombre es un pecador, hermanos. Hemos estado viendo, hermanos, ¿no? Estudiando versículo a versículo precisamente estos aspectos que estoy citando. Ahora, permítanme, hermanos, voy a introducir también con una ilustración, hermanos, este único versículo que encontramos aquí. Hermanos, cuenta la historia de un juez que era reconocido, que lo conocían, reconocido por dictar sentencias severas contra los delincuentes de su ciudad. Su reputación era la de un hombre incorruptible, además inflexible. Un día se descubrió que durante años había cometido los mismos delitos a los cuales
había juzgado a otros y enviado a la cárcel. Lo que parecía un hombre justo era en realidad un hombre culpable, vestido solamente de bata, hermanos. Entonces, este pasaje donde vamos a meditar, esta ilustración, nos muestra exactamente lo que la palabra está diciendo. Si volvemos a leer, dice la palabra, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Queridos hermanos, el hombre muchas veces confía en su autosuficiencia. El hombre se cree religioso, moralista, crítico, que observa los pecados de los demás, mientras que ignora sus propios pecados. Nos es fácil decir, él ha fallado, él está fallando, él está haciendo, cuando no nos fijamos en nuestros propios pecados, hermanos, en nuestra propia condición. El problema, hermanos, no es solamente juzgar. El problema, hermanos, es hacerlo desde una posición superior, creyéndonos moralmente más altos, creyéndonos justos delante de Dios. Cuando el mismo pecado habita en nosotros. Cuando el mismo pecado, hermanos, está en nosotros, está en nuestro corazón. El apóstol Pablo destruye, hermanos, esa falsa seguridad. Cuando estamos en la casa del Señor somos creyentes. ¿No nos pasa eso, hermanos? Nos pasa. Nos creemos, hermanos, superiores a los demás. Pensamos que estamos bien moralmente, sin pecado. Entonces este pasaje, hermanos, nos invita a dejar la mirada o a mirar la vida, hermanos, de los demás, para permitir que la palabra de Dios examine nuestros propios corazones, nuestra propia condición. Antes de convertirnos, hermanos, en jueces de otros, necesitamos examinar nuestra condición, reconocer que todos vamos a comparecer ante el tribunal de nuestro Señor, ante el tribunal de Cristo. Muchos también, hermanos, pasaremos por esta condición, porque Dios permitirá para que nosotros podamos humillarnos también y reconocer lo que éramos antes. Por eso la paráfrasis dice, hermanos, por eso cualquiera que seas, no tienes ninguna excusa cuando condenas a otra persona. Al señalar el pecado de los demás, en realidad estás pronunciando una sentencia contra ti mismo, porque tú también practicas las mismas cosas. De hecho, de conocer el bien no te hace inocente si tu vida contradice aquello que condenas. Primeramente, debo examinarme. ¿Quién? ¿Cómo estoy yo también? Vamos en esta noche, vamos a ver 3 aspectos de este versículo, bajo una idea central importante, hermanos, que no debemos perder de vista. ¿Quién condena el pecado de otros mientras tolera los suyos? Demuestra también que necesita la gracia y el perdón ¿de quién? De Dios. Primer aspecto que vemos, hermanos, miren, la palabra dice, por lo cual eres inexcusable. Por lo cual eres inexcusable. Aquí el primer punto que podemos desarrollar, hermanos, es: el juez humano es inexcusable delante del juez divino. El juez divino es Dios. Nosotros muchas veces nos colocamos como hombres, hermanos, para juzgar, inexcusable. ¿Por qué dice esto? Miren la palabra, por lo cual, hermanos, nos está llevando a pensar qué se dijo antes en los pasajes anteriores. Y la palabra del Señor nos va a recordar, hermanos, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas que antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el
que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y continúa, hermanos. Y Dios los entregó. ¿A quiénes? Por lo cual, dice, hermanos, la palabra del Señor. Pablo inicia este pasaje, hermanos, con estas palabras. Por lo cual, esa frase conecta a los versículos anteriores que he leído y que hemos estudiado, hermanos. Totalmente. Después de describir el pecado manifiesto en el ser humano, hermanos, el pecado manifiesto en los gentiles, ahora se va a acercar a la iglesia y va a decir, por lo cual, porque nos es fácil como creyentes decir, esos pecadores están bebiendo, esos pecadores están en las cantinas, esos pecadores están haciendo esto, aquello, esos pecadores están bailando. Nos es fácil decir. Y ahora dice, por lo cual, hermanos, hablando a la iglesia, Pablo anticipa, hermanos, la reacción del juicio religioso, moralista, que nosotros hacemos, que nosotros vivimos. Seguramente, hermanos, muchos estaban de acuerdo con la condenación divina, como nosotros también. El Señor va a juzgar a todos los pecadores. Estoy de acuerdo, muchos. Y eso es lo que estaban viviendo los hermanos en Roma, la iglesia en Roma. Estaban acusando. Por eso la palabra del Señor, hermanos, nos lleva a pensar bien esto. La palabra dice, por lo cual eres inexcusable. Ellos sí son pecadores, muchas veces decimos, hermanos. ¿Y tú eres pecador o no eres pecador? ¿Cuál es tu condición? Hermanos, aquí la palabra griega inexcusable, hermanos, anapologetos, hermanos, proviene de dos palabras. Una palabra que empieza en negativo, an. Una palabra que empieza en negativo con an. ¿Qué quiere decir? Negativo, no, ¿no ve? Y luego apología, hermanos. Apología es defensa. Pero cuando decimos anapologetos, hermanos, es todo lo contrario, ¿no? Es una defensa legal, pero que no tiene sentido. Es como decir, yo no he hecho cuando yo he hecho. Anapologetos. Es tan importante, hermanos. Eso significa sin posibilidad de presentar defensa alguna. Te has quedado en descubierto, hermanos. Es una palabra jurídica. Eres culpable. No tienes posibilidad de poder presentar defensa alguna. Entonces describe a una persona, hermanos, que llega al tribunal completamente culpable. Al tribunal de Dios divino. Culpable. Nuevamente volvamos, hermanos, a pensar bien. Nuestro contexto. ¿Qué es lo que pensamos, hermanos, de aquellos que están afuera pecando? ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Decimos que son malos. Decimos que son pecadores. Es más, dentro de la iglesia, muchos de nosotros también pensamos así entre nosotros. Cuando alguien falla. Y no nos ponemos a analizar en nuestra condición. Y Dios, hermanos, en su soberanía permite a muchos eso. Porque muchos nunca conocemos humildad. Y Dios permite para que podamos humillarnos y podamos cada uno de nosotros, todos hermanos miembros de la iglesia y los que escuchamos en la iglesia, para ver nuestra real condición. Somos pecadores. No tenemos posibilidad de defensa alguna ante el Dios Santo, ante el Dios divino. Por eso la salvación es por gracia, hermanos. Ahí la doctrina de la justificación se va a presentar en más adelante, la doctrina de la gracia, la doctrina de la fe. Hermanos, entonces vemos aquí a Pablo, ¿no? Usa exactamente esas palabras de Romanos capítulo 1:20. Vayamos a la palabra, Romanos 1:20. ¿Qué dice la palabra?
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Ahora, ¿qué dice? De modo que no tienen excusa. Anapologetos. Hermanos, no tienes excusa, no tienes posibilidad de presentar defensa alguna. A muchos en esta noche, hermanos, nos han bajado los humos, entre los cuales también estoy yo. Somos pecadores, esa es nuestra condición. Hermanos, aquí está hablando en Romanos 1:20 a los gentiles. Ahora Pablo está afirmando, la palabra del Señor está afirmando y está hablando a los religiosos, a los que están dentro de la iglesia. También están en la misma condición que quienes, que los gentiles, que los pecadores, hermanos. La religión no elimina culpabilidad, hermanos. Has entrado a la iglesia, ahora no quiere decir, hermano, que estás limpio. El que limpia no es la iglesia. No, hermanos, no es cuánto podamos hacer para conocerle a Él. El que limpia realmente es Cristo, hermanos. Muchos citan pasajes bíblicos, dicen, así debe ser el hombre, pero ese no le limpia. Igual es pecador. Dios no acepta excusas provenientes de labios hipócritas, porque al hacernos santos somos hipócritas, hermanos. Yo recuerdo algunos pasajes de mi vida, hermanos, al llegar a la iglesia. Alguien se atrevió a controlarme la hora, pero tristemente yo ahora veo y digo, llega tarde, pero a mí me he controlado. Yo también me convierto en hipócrita al pensar así. Porque siempre, hermanos, tenemos que tener la posibilidad de pensar que la hermana o el hermano tuvo alguna dificultad. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque yo tengo mis hijos pequeños y muchas veces luchamos con eso. Ya están listos para ir. Vamos, todo sucio de nuevo. Cambiarles. Pero muchos hermanos llegamos, miren, estoy explicando solamente un aspecto de la vida. Hay muchos aspectos, hermanos. Hay muchos aspectos. Hay muchos aspectos de congregarnos, por decir. Muchos podemos decir, no se está congregando, cuando un día nosotros hemos hecho lo mismo. No tienes excusa, estás sin posibilidad de presentar defensa alguna delante del Dios divino. Dios lo sabe. Miren, hermanos, vayamos a un pasaje, vayamos a ilustrar bíblicamente, hermanos, esto. Vayamos a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Hemos utilizado este pasaje muchas veces para poder ilustrar, hermanos, varios aspectos de la palabra del Señor. Lucas capítulo 14, versículos 18, perdón. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. ¿Qué tiene el título? Parábola del fariseo y publicano. Lo hemos leído muchas veces. Jesús presenta la parábola del fariseo y el publicano. Analicemos un poco bien qué es un fariseo y qué es un publicano. ¿Dónde normalmente encuentras a un fariseo? ¿En dónde? En la sinagoga, en el templo, allí sirviendo, ahí encuentras. ¿A un publicano dónde encuentras? Cobrando impuestos, extorsionando a alguien. Dos personajes tan diferentes. Uno muy religioso, uno considerado traidor. Dos personajes. El fariseo comenzó su oración diciendo, gracias porque no soy como los demás. Su mirada, hermanos, estaba puesta en los pecados ajenos. Su mirada estaba puesta en los pecados ajenos. Mientras tanto que el publicano apenas levantaba los ojos diciendo ¿qué?
Dios, sé propicio a mí, pecador. El que parecía religioso salió condenado. El que conoció su pecado, hermanos, y reconoció su pecado, se humilló, hermanos, salió justificado. Romanos 2 comienza enseñando exactamente la misma verdad. Quien se justifica, quien cree que está bien, sale condenado. Aquel que se humilla será justificado, hermanos. R.C. Sproul escribió, hermanos, y dijo: el pecado más peligroso del hombre religioso, es pensar que su conocimiento de Dios lo hace aceptable delante de Dios. La hipocresía nunca engaña al Señor. Sproul, hermanos, nos recuerda que el conocimiento sin obediencia aumenta la responsabilidad delante de Dios. Hermanos, está tan claro aquello. Hay muchos que citamos, hermanos, palabras, utilizamos la Biblia, decimos, así se debe hacer. Y somos hipócritas, porque nosotros no hacemos eso. No vivimos así. Somos como el fariseo, cuando deberíamos nosotros, hermanos, humillarnos ante el Dios eterno. Mateo capítulo 7, 1 al 5. Quisiera leer este pasaje, hermanos. Hemos meditado en este pasaje. Mateo capítulo 7. Dice la palabra del Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y vuelvan y os despedacen, dice la palabra del Señor. La palabra, hermanos, condena la hipocresía, al hipócrita, de quien pretende, hermanos, poder corregir la paja ajena. Ignora la enorme viga que está en sus ojos. Y todos, hermanos, estamos en esa debilidad de hacer muchas veces esto. La iglesia necesita recuperar, hermanos, el hábito de autoexaminarnos espiritualmente. Antes de corregir a nuestros hijos, antes de criticar a otros creyentes, antes de señalar el pecado del mundo, debemos preguntarnos: ¿cómo está mi corazón delante de Dios? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? La santidad, hermanos, comienza cuando dejamos de compararnos con otros y comenzamos a compararnos con Cristo. No te compares con los, compárate con Cristo. Siempre, hermanos, estaremos atrás, porque Cristo es santo, puro, perfecto. Ese es el estándar. Y eso nos va a llevar siempre a humillarnos. No nos va a llevar a la autosuficiencia. Nos va a llevar a dependencia del Dios eterno, de nuestro Salvador. Entonces aquí, hermanos, el primer punto, ¿no? El juez humano es inexcusable delante del juez divino. Entonces la palabra, cuando encontramos en Romanos capítulo 2:1, por lo cual tú eres inexcusable, oh hombre, ¿no? Oh hombre. Y luego, ¿qué nos dice, hermanos? Quien quiera que seas tú, que juzgas, hasta ahí estamos. Luego, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Quien condena el pecado ajeno, hermanos, también revela su propia culpabilidad.
quien condena el pecado ajeno también revela su propia culpabilidad. Pablo, aquí, hermanos, nos dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Pablo introduce, hermanos, algo importante aquí que no podemos dejar de pasar. Dos aspectos, ¿no? Podríamos decir una paradoja, hermanos. Cada vez que una persona condena el pecado, sabiendo que ella misma o este mismo pecado practica, entonces él mismo se está condenando. Él mismo se está condenando. Está pronunciando, hermanos, su propia sentencia. Yo les aseguro, hermanos, que cuando decimos algo para juzgar a alguien y tú examinas y estás haciendo lo mismo, es mejor detenernos. Porque tú al juzgar estás expresando tu propia sentencia, hermano. ¿Ya? Entonces es tan importante entender esto, hermanos. Miren, aquí nos habla lo siguiente en el griego, hermanos. Crino. Crino significa emitir un juicio y dictar una sentencia. Crino significa emitir un juicio y dictar una sentencia. No se refiere aquí, hermanos, a discernimiento bíblico. Tampoco vamos a decir ahora no debemos discernir, debemos discernir lo que es lo malo, lo que es lo bueno. El aspecto aquí es del juzgar, sabiendo que tú estás también viviendo lo mismo. Describe una actitud, hermanos, del hombre cuando se cree superior moralmente a otra persona. Eso nos pasa, hermanos, con los gentiles, ¿o no? ¿O no les pasa, hermanos? ¿No les ha tocado pasar por cuando están bailando ahí, al medio? ¿Y qué dices? ¿Qué haces? Estos idólatras. ¿Hasta cuándo van a estar aquí? Están atrasando, tengo que ir. ¿No eres idólatra? ¿No eres igual tú? Eso es lo mismo que practicamos muchas veces en la casa del Señor también. Este hermano a esta hora está llegando. ¿Y tú? Por eso la palabra dice inexcusable, oh hombre. Hermanos, es algo fuerte. Es muy fuerte. Pablo no dice que los creyentes nunca deben identificar el pecado. Debemos identificar el pecado. Lo que condena, hermanos, es la doble moral. Es la doble moral, hermanos. Decimos, pero eso vivimos. ¿No ve? ¿O no? Sí, pues eso vivimos y eso está mal. El religioso cree que señalar el pecado ajeno demuestra su justicia, su rectitud. Solamente está aparentando ante los demás. Hasta él sabe que es un pecador. Porque Dios lo sabe, hermanos. En vano va a demostrar su perfección. En vano va a mostrar, hermanos, delante de Dios, de los hombres. Dios ya sabe. Conoce, hermanos. Por tanto, aún es más responsable porque desobedece y además trata de encubrir lo que no se puede encubrir. Eso es verdad, hermanos. Con el tiempo, igual nomás se saben las cosas, hermanos. ¿No ha visto la vida? La vida es así. Da vueltas, dice alguien. Cuanto mayor es el conocimiento, mayor también debe ser la responsabilidad delante del Señor. Si tú has visto la palabra y has dicho que debe ser así, tu responsabilidad es mayor ahora. Es mayor. Por eso hay algún pasaje cuando Pablo dice, mejor les hubiera sido no conocer. Miren, hermanos. Vamos a un poco recordar sobre la vida de David. El rey David. Hermanos, vayamos a 2 Samuel capítulo 12, versículo 7. 2 Samuel capítulo 12, versículo 7. 2 Samuel, libro histórico. 2 Samuel capítulo 12, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de
Saúl. ¿Qué pasó antes? El rey David. Le presentaron ¿qué? Una parábola. Un hombre tenía una corderita y había un rey que tenía sus corderos, pero este rey no quiso matar sus corderitos y fue y quitó y mató. Le quitó al hombre. ¡Qué muera ese hombre! ¡Qué malo ese hombre! ¿Cómo puede existir? Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Hermanos, olvidamos que nosotros también compadeceremos ante el tribunal de Dios. Nos colocamos en la misma situación de David. Cuando el pecado alcanza al ser humano, hermanos, estamos enceguecidos. Satanás se ha encargado, hermanos, de vendarnos los ojos. Por eso defendemos lo indefendible. Nadie se atrevía a David a decirle así. Tuvieron que relatarle, hermanos, una situación de una parábola para que él pueda recapacitar. Queridos hermanos, es lo propio que estamos viendo en esta noche. Entonces, hermanos, muchos hablamos, muchos conversamos. Que cada conversación donde los cristianos o alguien debe, hermanos, convertirse ese tiempo en una oportunidad, hermanos, para examinar nuestro propio corazón. Porque fácil es decir, tal hermano así había hecho. Tal hermana así está hablando. El pastor así está diciendo. Hermanos, eso pasa de verdad, eso se vive. Ese diálogo debe ser una oportunidad, ¿para qué? Para examinar tu corazón. Para examinar tu vida. Ese diálogo debe convertirse, hermanos, para crecer. La iglesia necesita menos fiscales y necesita más creyentes quebrantados por la gracia de Dios. Eso es lo que necesita la iglesia. Pero hay más fiscales que quebrantados por la gracia. Eso debe cambiar, hermanos, en la iglesia. Hermano, no hables así. Nosotros también éramos así. No hablaremos. Eso es del enemigo. Dios nos ha perdonado cuando éramos pecadores. Ahí tenemos que alcanzar, hermanos. Cuando entendemos cuánto Dios nos ha perdonado, disminuye, hermanos, nuestro deseo de condenar a los demás. Disminuye ese deseo. Pero si no hemos entendido eso, dale, sí, sigue hablando. Así siempre era. Está recibiendo lo que se le merecía nomás. Llegamos a esas cosas. No, cuidado, hermano. Cuidado, hermana, que estamos en el mismo lugar en un momento. Queridos hermanos, vamos a ir a la palabra de Romanos capítulo 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Olvidé algo, hermanos. Quien quiera que seas tú. ¿Quién eres tú? Hermano Carlos. ¿Quién eres tú? Hermana Nel. ¿Quién eres tú? Cada uno. Quien quiera que seas tú. ¿Quién eres tú? Pastor. Tú también. Tú, hermano, antiguo. Sí, antiguo. 10, 20 años. Yo he nacido en la iglesia. 50 años tengo. Y tú, yo recién. Quien quiera que seas tú. Eso olvidé. Luego la palabra dice, hermanos, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Luego, ¿qué dice, hermanos? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. El único camino para el pecador, hermanos, es acudir a la gracia de Cristo. Que la palabra nos está diciendo nuestra condición. Somos pecadores. Esa última frase, hermanos, destruye completamente cualquier intento de justicia propia. ¿Cómo eres tú? ¿Bueno o malo? Soy nomás relativamente bueno. No, ¿eres bueno o malo? No, soy bueno. No eres bueno. Eres malo. Por tus venas está el pecado. Por tus venas. Porque dice la palabra, haces lo mismo. Pablo, hermanos, no necesariamente está afirmando que todos, hermanos, cometen exactamente el mismo pecado externo. Pablo está diciendo que todos somos pecadores.
Su argumento, hermanos, nos está mostrando algo profundo en cada creyente. Todos participan de la misma naturaleza caída de nuestro padre Adán. De nuestro padre Adán. Hermanos, yo recuerdo, como quien diría, no tal vez tan claro, a mi abuelo Bonifacio. Abuelo Bonifacio, hermanos, era músico y siempre caminaba con charango, pero no era tan amoroso. Tenía su sobaquera y siempre caminaba mareado. Ese era mi abuelo. Y después dice, mi abuelo era un pecador y murió por causas del alcohol, hermanos. Joven. Yo entiendo que murió a los 50 y tantos años, algo así, hermanos. Yo me recuerdo. Hermanos, siempre viví con ese pensamiento que él era un pecador y que Dios se lo llevó porque él era alcohólico. Hasta que un día entendí que yo también soy pecador. Y corrí, hermanos, tras a las aguas del bautismo porque me vi desesperado por ser pecador. Todos somos pecadores, hermanos, porque estamos compartiendo la naturaleza del hombre caído. Solo Cristo puede justificar al pecador. No hay quien más. Porque solo Cristo murió en la cruz del Calvario. Y este versículo que hemos estado viendo, hermanos, prepara el camino para la gloriosa doctrina de la justificación por la fe, que Pablo va a desarrollar más adelante. Justificados por la fe. El hombre, hermano, puede gozar de la presencia del Señor. ¿Qué pasó con Pedro, hermanos, siendo discípulo? Pedro, ¿cuántas veces negó? 3 veces negó. Después de experimentar el perdón de Dios, hermanos, nunca más volvió a mirar a otros desde la posición de superioridad. Porque él se creía superior. Yo voy a morir por ti, yo no te voy a negar. Cuando Dios le perdonó 3 veces, Pedro fue transformado, fue cambiado. El hombre fue restaurado, se convirtió en un pastor lleno de gracia, lleno de humildad. Solo quien ha sido perdonado podrá entender, hermanos, lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Porque si no es así, seguirá todavía en su vida pecaminosa, mirando, observando, diciendo, hablando y seguirá nomás. Si has experimentado el perdón del Señor, si has entendido esto, tendrás la capacidad de ser como Cristo. Charles Spurgeon escribió y dijo, hermanos, el hombre que conoce la profundidad de su propio pecado nunca disfruta exponiendo el pecado ajeno. Más bien llora porque sabe cuánto necesitó él mismo la gracia de Dios. Cuando alguien cae, cuando alguien falla, los cristianos lloran, sufren, porque nosotros también hemos sido librados del Dios divino, hermanos, de su ira venidera. Por eso el pasaje dijo, ¿no? Al principio, por lo cual, después de exponer la condición de él, hombre pecador, ni siquiera cristiano. Ahora sí, ha hablado a los creyentes, Pablo, hermanos. Gálatas, capítulo 6, 1. No hemos llegado todavía a este pasaje en estudiar, pero hoy vamos a ver este versículo, hermanos. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, hermanos. La restauración cristiana, hermanos, comienza siempre recordando nuestra propia debilidad, nuestra propia condición. No dice que no debemos restaurarnos, debemos restaurarnos. Muchas veces no queremos ser restaurados. Aún hay orgullo.
Restaurar, hermanos, es como, muchas veces yo he pensado en eso, hermanos. Es como una mesa está roto. ¿Qué es restaurar? Es arreglar, es colocar nuevamente bien para que sirva. Eso es restaurar. Cuando fallamos, hermanos, hablamos de la restauración. Dios quiere restaurarnos. Y ha puesto instrumentos, hermanos, para esto. Así, queridos hermanos, cada vez que veamos caer a otro creyente, recordemos que únicamente la gracia de Dios nos sostiene. Por la gracia de Dios estamos, hermanos, todavía en la iglesia. Por la gracia del Señor. No respondamos con orgullo, respondamos con oración, respondamos con humildad, con restauración, con amor, porque todos vivimos, hermanos, únicamente bajo la misericordia de Dios. Por su misericordia vivimos. Dios tuvo misericordia hoy al sacar el sol para todos nosotros, para toda la humanidad. Por su misericordia estamos reunidos aquí. Cuando tal vez este país debería estar persiguiendo a los cristianos. Pero su misericordia permite aún todavía, hermanos, encontrarnos aquí. Miren, hermanos, Romanos, capítulo 2:1. Es un espejo espiritual, queridos hermanos, que revela la verdadera condición del hombre. La palabra dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Tan importante aquí, hermanos. Hemos hablado ya hace instantes nomás, ¿no? Dios quiere restaurar, Dios quiere hacer esto. Pero estamos hablando, hermanos, cuando estamos nosotros cometiendo algo que sabemos que nosotros cometemos, refrena tu boca, refrena tus labios. Porque tú mismo te estás condenando. La hipocresía religiosa, hermanos, no resistirá el juicio de Dios. Dios va a juzgar. Dios se encarga nomás. Hermanos, así que no entremos en una aparente superioridad. De ahí alguna vez les dije, hermanos, también, el que es líder, o el que piensa ser líder, piense primeramente ser humilde, hermanos. Piense siempre en imitar a Cristo. Este pasaje, queridos hermanos, nos llama a abandonar el orgullo. Y quiero preguntar esta noche, ¿hay algún orgulloso por aquí? Se llama Wilson. ¿No lo han visto por ahí? Todos somos orgullosos, hermanos. Todos somos orgullosos. Este pasaje nos llama a morir, a abandonar el orgullo y dejar de ocupar el lugar de jueces y reconocer que todos necesitamos la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, acerquémonos con humildad al único juez justo, verdadero, recto, confiando no en nuestra justicia, sino en la justicia perfecta de Jesucristo. Al Señor sea la gloria, queridos hermanos. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos.